Hola, mi nombre es Jacinto Sá. Soy estudiante de la Universidad de Baibut en la Facultad de la Ingeniería. Baibut es una universidad turca y una ciudad turca situada a orillas del río Choruk. Es rica histórica y culturalmente. El puente de Korgan, por donde pasaban las caravanas de la Ruta de la Seda, y la tumba de Dede Korkut, el narrador de los relatos más antiguos de la historia turca. Es uno de los lugares más visitados. Nuestra ciudad está de camino a convertirse en un centro de atracción en el campo de la cultura y las artes. Se ha hecho un nombre distinguido con sus museos. Museo Baxi, establecido en el pueblo de Bayraktar, recibió el Premio Europeo de Museos en 2014. El Museo Etnográfico Kenan Yavuz se estableció a una superficie de 15.000 metros cuadrados en la localidad de Bespinar, en el distrito de Demirosu. Se convirtió en el primer museo en ganar tanto el Museo del Año en Europa en 2021 como el Patrimonio Cultural de la UE Europa Nostra en 2022 por el Foro Europeo de Museos. La ciudad subterránea de Aydın-Tepe, que es un patrimonio histórico, ofrece a sus visitantes la oportunidad de descubrir una misteriosa historia de hace más de 3.000 años de antigüedad. El histórico castillo de Baibut, construido sobre rocas escarpadas y en una colina que domina la ciudad, lleva miles de años vigilando la ciudad. El Parque Natural de Yakup Abdal, la Gran Mezquita de Baibut, la Cascada de Sirakayarlar, la Cueva de Chimael y la Presa de Demirosu son otros lugares que deben ser visitados. Además, vivir en Baibut ofrece la oportunidad de esquiar en el centro esquí de la montaña de Kop, hacer rafting en el río Choruk y practicar senderos en tierras altas. Llegar a Baibut es de acceso fácil. Puedes llegar fácilmente a nuestra ciudad en avión desde Estambul utilizando los aeropuertos de Erzurum o Trabzon. El transporte será más fácil con nuestro aeropuerto, que se abrirá dentro de poco. Baibut es una de las ciudades más seguras y tranquilas de Turquía. La Universidad de Baibut se creó en el año 2008 para formar personas competentes que adopten valores locales y universales en esta ciudad pacífica y segura. También para realizar estudios que aporten valor a la sociedad y al mundo científico. Nuestra universidad crece a pasos agigantados a nivel nacional e internacional. En el informe Esimago 2023, nuestra universidad ha mostrado un impulso ascendente en todos los campos. Ha conseguido entrar en el 25% de las universidades más influyentes del mundo. Nuestra universidad ofrece la oportunidad de formarse y desarrollarse en diversos programas, como la ingeniería, magisterio, enfermería, economía y diseño gráfico. La Universidad de Baibut, que consta con 2 campus, Baberti y Dede Korkut, y de escuelas de formación profesional en Demirosu, ofrece a sus estudiantes la oportunidad de estudiar en el extranjero, en los distritos de Demirosu y Aydın-Tepe. También incluye diversas oportunidades de actividades. Satisface todas las necesidades de los estudiantes acogiendo instalaciones como bibliotecas, cafeterías, pabellón deportivo cubierto, cine, sala de teatro, baño turco, sauna, bolera, campo de fútbol, pabellón de natación, gimnasio, mercado y casa para huéspedes. Si usted desea formar parte de un programa de estudios universal en la ciudad de Baibut, famosa por su cultura, arte, bellezas naturales, la Universidad de Baibut te espera con las puertas abiertas con su personal académico cualificado.
Si estás buscando una universidad en la que puedas formar parte de actividades culturales y artísticas, conocer diferentes culturas con oportunidades de participar en programas de intercambio estudiantil y formar parte de una educación que ha mostrado su validez a nivel nacional e internacional con su sólido personal académico. Baibut Universitesi es la universidad de tus sueños.